Existe una carta que permaneció oculta durante décadas, un documento que los círculos de poder intentaron enterrar porque contenía una verdad demasiado peligrosa. Una mujer escribió estas palabras 3 días antes de morir en octubre de 1940, y lo que plasmó en esas páginas aterroriza hoy a los millonarios del mundo. No porque fuera una amenaza, sino porque era una profecía, y esa profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esta mujer no era una vidente ordinaria, ni una charlatana que vendía ilusiones. Era Florence Scovel Shinn, una de las maestras espirituales más poderosas del siglo XX, y sus enseñanzas sobre la manifestación habían transformado la vida de cientos de personas. Pero en sus últimos días, Florence sintió que debía advertir al mundo sobre algo que veía con absoluta claridad. Un gran reinicio financiero que destruiría la riqueza de aquellos que la hubieran acumulado sin conciencia espiritual. En esa carta, dirigida a los futuros millonarios, Florence no solo predijo colapsos económicos y la redistribución forzosa de la riqueza, también dejó una técnica específica, un método que ella llamó el blindaje de abundancia consciente, diseñado para proteger a aquellos que entienden que la riqueza sin propósito es una maldición, no una bendición. Y entre 2008 y 2025, hemos visto cómo multimillonarios y empresas gigantes han perdido fortunas de forma inexplicable, exactamente como ella lo describió. Si estás listo para descubrir el secreto que cambió vidas y que puede proteger tu abundancia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu realidad. Estás a punto de recibir una llave que abre una puerta a la abundancia consciente. En los próximos días, el universo te enviará una señal, una oportunidad inesperada que traerá claridad y prosperidad a tu vida. Si sientes que este mensaje resuena en tu alma, demuestra tu fe y gratitud activando la ley de la circulación. Puedes hacerlo apoyando este canal al hacer clic en el botón Super Gracias que encontrarás justo debajo de este video. Cada contribución es una semilla de abundancia que plantas, declarando que estás listo para recibir. Gracias por ser parte de esta misión. Ahora, acompáñame en la increíble historia de Margaret Blackwell. La carta de Florence Scovel Shinn no llegó al público por casualidad. Fue descubierta en 1987 por una archivista llamada Dorothy Chen, quien trabajaba catalogando documentos antiguos en una biblioteca privada de Nueva York. Entre cajas polvorientas y manuscritos olvidados, Dorothy encontró un sobre sellado con lacre rojo, marcado con las palabras «Para los futuros millonarios. No abrir hasta 1980». Cuando Dorothy leyó su contenido, quedó paralizada. Lo que tenía en sus manos era una advertencia profética de una precisión aterradora. Florence había escrito esa carta en su lecho de muerte, con una lucidez que solo viene de quien ha pasado décadas estudiando las leyes invisibles que gobiernan el universo. En sus páginas describía con detalle escalofriante lo que ella veía venir. El colapso de monedas, la redistribución forzosa de riqueza, millonarios perdiendo fortunas de la noche a la mañana. Pero lo más inquietante era su explicación del porqué. Florence escribió que aquellos que acumularan riqueza entre 1940 y 2030 sin elevar su conciencia espiritual serían los primeros en perderlo todo cuando llegara el gran ajuste. No era venganza divina ni castigo moral, era una ley universal tan precisa como la gravedad. Florence explicaba que la riqueza acumulada sin propósito superior actúa como un imán inverso durante los periodos de reajuste cósmico. La energía del dinero sin conciencia se convierte en un vacío que atrae su propia destrucción.
y ella había visto este ciclo repetirse a lo largo de la historia, cada vez que la humanidad alcanzaba ciertos puntos de inflexión. Pero Florence no escribió esa carta solo para advertir. También dejó una solución, un método específico que llamó el blindaje de abundancia consciente. Esta técnica, según sus propias palabras, estaba diseñada para aquellos que entendían la verdadera naturaleza de la prosperidad. Y fue precisamente este método el que cambió para siempre la vida de Margaret Blackwell, una mujer que en 2019 estaba a punto de perderlo todo. Margaret Blackwell había construido su vida sobre cimientos que parecían sólidos. A sus 42 años, era socia de una firma de consultoría financiera en Boston. Conducía un BMW último modelo y vivía en un apartamento con vista al puerto. Para el mundo exterior, Margaret era el retrato del éxito. Pero en el verano de 2019, esos cimientos comenzaron a agrietarse de maneras que ella nunca imaginó posibles. Todo comenzó con una auditoría interna en su empresa. Durante años, Margaret había trabajado incansablemente, sacrificando tiempo con su familia, su salud y su paz mental por alcanzar ese nivel de éxito. Había asumido la responsabilidad de varios clientes importantes, confiando en que su dedicación sería recompensada. Pero cuando los números salieron a la luz, Margaret descubrió que su socio principal había estado desviando fondos, y ella, como copropietaria, era legalmente responsable. La noticia cayó sobre su vida como un meteorito. En cuestión de semanas, Margaret enfrentaba demandas por millones de dólares. La firma estaba en bancarrota y su reputación profesional quedó destruida. Los clientes que alguna vez la respetaban ahora la evitaban. Los colegas que la felicitaban en los pasillos dejaron de responder sus llamadas. Y lo peor de todo era la sensación de traición, no solo por su socio, sino por el universo mismo. Margaret había hecho todo correctamente según las reglas del mundo. Había trabajado duro, había sido ambiciosa, había perseguido el éxito con determinación inquebrantable. Y ahora, mientras veía cómo su cuenta bancaria se vaciaba para pagar abogados y mientras recibía notificaciones de embargo, una pregunta la atormentaba cada noche. ¿Por qué le estaba sucediendo esto a ella? Los meses siguientes fueron un descenso implacable hacia la desesperación financiera y emocional. Margaret tuvo que vender su apartamento, despedirse de su coche y mudarse a un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Las cartas de cobradores llegaban diariamente, cada una un recordatorio de la deuda masiva que ahora cargaba sobre sus hombros. Había pasado de ganar 6 cifras al año a tener que elegir entre pagar la electricidad o comprar alimentos. Pero el dolor más profundo no era material. Era la vergüenza que sentía cada vez que tenía que explicar su situación. Sus padres, que alguna vez se enorgullecían de su éxito, ahora la miraban con una mezcla de lástima y decepción. Sus amigos del círculo profesional desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y ella misma se miraba al espejo cada mañana preguntándose cómo había caído tan bajo, cómo una vida entera de trabajo duro había resultado en esta ruina. Lo que Margaret no sabía en ese momento era que su caída no era un castigo, sino una iniciación. El universo no la estaba destruyendo, la estaba preparando. Cada pérdida, cada humillación, cada noche en vela llorando sobre facturas impagas, estaba desmantelando las creencias falsas sobre el dinero y el éxito que la habían mantenido encadenada a un sistema que nunca la había servido verdaderamente. En febrero de 2020, cuando Margaret llegó al punto más bajo, cuando contempló seriamente la posibilidad de declararse en bancarrota total, sucedió algo inesperado. Su hermana menor, Emily, quien había seguido un camino completamente diferente al de Margaret,
Le envió un paquete por correo. Dentro había un libro antiguo con páginas amarillentas y una nota que decía: «Esto cambió mi vida. Tal vez pueda cambiar la tuya». El libro era El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Margaret abrió el libro con escepticismo. En ese momento de su vida estaba demasiado rota como para creer en milagros, demasiado cansada como para tener esperanza. Había intentado todo, había enviado cientos de currículums, había suplicado por trabajos muy por debajo de su nivel de experiencia, había explorado cada opción práctica disponible. Y nada había funcionado. ¿Qué podría ofrecerle un libro viejo escrito por una mujer muerta hacía 80 años? Pero esa noche, sin nada mejor que hacer y con el peso del insomnio presionando sobre su pecho, Margaret comenzó a leer. Las primeras páginas la confundieron. Florence hablaba de leyes espirituales, de palabras como decretos, de un universo que respondía a los pensamientos y creencias. Todo sonaba demasiado simple, casi infantil. ¿Cómo podían unas afirmaciones cambiar su situación real, tangible, legal? ¿Cómo podía la metafísica pagar sus deudas? Sin embargo, había algo en la forma en que Florence escribía que captó su atención. No era la voz de una soñadora ingenua. Era la voz de alguien que había visto estas leyes funcionar una y otra vez. Alguien que hablaba con la autoridad de la experiencia probada. Florence contaba historias de personas que habían estado exactamente donde Margaret estaba ahora, al borde del abismo, y que habían usado estas enseñanzas para transformar completamente sus realidades. Fue entonces cuando Margaret encontró una nota al margen del libro, escrita a mano por su hermana Emily. La nota decía: «Margaret, sé que no crees en esto ahora, yo tampoco creía, pero cuando perdí mi trabajo hace 3 años y estaba a punto de perder mi casa, apliqué lo que Florence enseña en el capítulo 7. En 2 meses, todo cambió. No te pido que creas, solo te pido que lo intentes. ¿Qué tienes que perder?». Margaret cerró el libro, miró al techo de su pequeño estudio y susurró: «Nada. No tengo nada que perder». Margaret pasó los siguientes días sumergida en las páginas del libro de Florence. Cada capítulo parecía hablar directamente a su situación, como si Florence hubiera conocido su dolor específico y hubiera escrito las respuestas exactas que necesitaba escuchar. Pero fue cuando Margaret descubrió un apéndice poco conocido al final del libro, una sección que había sido agregada en una edición posterior, donde encontró algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. El apéndice contenía extractos de la carta que Florence había escrito 3 días antes de morir. Margaret leyó con asombro creciente mientras Florence describía exactamente el tipo de colapso financiero que ella estaba experimentando. La maestra espiritual explicaba que entre los años 1940 y 2030, el mundo vería múltiples olas de destrucción de riqueza, y que aquellos que habían construido su prosperidad sin fundamento espiritual serían los más vulnerables. Lo que más impactó a Margaret fue que Florence no describía estos eventos como tragedias arbitrarias. Los llamaba reajustes kármicos, momentos en los que el universo corregía el desequilibrio entre la riqueza material y la pobreza espiritual. Y Margaret, al leer esas palabras, sintió como si alguien finalmente entendiera lo que le había sucedido. No había sido mala suerte. No había sido solo la traición de su socio. Había sido un llamado del universo para despertar. Pero lo más extraordinario vino después. Florence había dejado instrucciones específicas, un método que ella llamaba el blindaje de abundancia consciente. Esta técnica, según Florence, no solo protegería la riqueza de quienes la aplicaran, sino que la magnetizaría de formas que desafiaban la lógica ordinaria,
Y fue leyendo esas instrucciones que Margaret sintió, por primera vez en meses, algo que había olvidado que existía: esperanza. No la esperanza ciega de un milagro externo, sino la esperanza fundamentada en una ley universal que, si era verdad, lo cambiaría todo. En su carta profética, Florence Scovel Shinn había escrito con una claridad que helaba la sangre. Describía que vería desde el plano espiritual cómo, entre 1940 y 2030, la humanidad atravesaría 3 grandes olas de destrucción financiera. La primera llegaría alrededor de 2008, la segunda cerca de 2020 y la tercera, la más devastadora, se aproximaría a 2030. Florence explicaba que estas no serían crisis económicas ordinarias causadas por errores humanos o ciclos de mercado. Serían reajustes cósmicos, momentos en los que la ley universal de causa y efecto cobraría su deuda de aquellos que habían violado los principios espirituales de la abundancia. Cada millonario que había acumulado riqueza a través de la codicia, la manipulación o sin propósito superior sería vaciado. Lo más escalofriante de su predicción era su precisión. Florence describía cómo verían caer imperios financieros de la noche a la mañana, cómo fortunas que parecían inquebrantables se evaporarían, cómo personas que habían construido su identidad sobre el dinero despertarían un día sin nada. Y lo más importante, explicaba que esto no era crueldad divina, sino una ley de limpieza universal. Margaret leyó estas palabras y sintió un escalofrío. Todo lo que Florence había descrito estaba sucediendo. La crisis de 2008 había destruido fortunas. La pandemia de 2020 había redistribuido riqueza de formas impredecibles. Y ahora su propia caída, que había parecido tan personal y única, era parte de un patrón más grande que Florence había visto venir 80 años antes. Florence llamaba a este fenómeno la ley del colapso consciente, y Margaret quedó fascinada por la explicación. Según la maestra espiritual, el dinero no era solo papel o números en una cuenta. Era energía condensada, y como toda energía, tenía una frecuencia vibratoria. Cuando alguien acumulaba riqueza con la vibración de miedo, codicia o vacío espiritual, esa riqueza llevaba incorporada las semillas de su propia destrucción. Florence escribía que el universo operaba bajo una ley de equilibrio perfecto. No podías sostener abundancia material si tu conciencia estaba en pobreza espiritual. Era como intentar llenar un recipiente con agujeros. Por más que entraras dinero, la falta de conciencia lo filtraría de vuelta al universo. Y durante los periodos de reajuste cósmico, esos agujeros se convertían en grietas, y las grietas en abismos. Margaret reconoció su propia historia en esas palabras. Había perseguido el dinero con desesperación, con la creencia de que el éxito externo llenaría el vacío interno que sentía. Había trabajado desde el miedo de no ser suficiente, desde la necesidad de probar su valor. Y cuando la riqueza llegó, nunca se sintió segura. Siempre había más que conseguir, más que demostrar, más que acumular. Ahora entendía que su colapso financiero no había sido un accidente ni una injusticia. Había sido la manifestación externa de su colapso interno. El universo no la estaba castigando. Le estaba mostrando la verdad que había estado negando, que había construido su imperio sobre arena, sobre creencias falsas, sobre lo que realmente importaba. Pero Florence no solo diagnosticaba el problema, ofrecía la solución exacta. En su carta, describía paso a paso lo que llamaba el blindaje de abundancia consciente, una técnica diseñada específicamente para aquellos que querían prosperar sin caer en la trampa que destruiría a los millonarios inconscientes. Margaret leyó las instrucciones con el corazón acelerado,
sintiendo que tenía en sus manos algo verdaderamente poderoso. El primer paso del blindaje era lo que Florence llamaba la declaración de propósito superior. No se trataba de afirmar que querías dinero. Se trataba de declarar para qué lo querías, qué servicio le darías al mundo con esa abundancia. Florence explicaba que el dinero fluye hacia donde hay propósito claro, porque el universo siempre apoya la expansión y el servicio. La riqueza sin propósito es como agua estancada. La riqueza con propósito es como un río que fluye. El segundo paso era la transmutación de la creencia de escasez. Florence enseñaba que debías identificar cada pensamiento, cada creencia que te hacía ver el dinero como limitado, como algo que debías arrebatar o proteger con miedo. Estas creencias eran los agujeros en el recipiente. Había que sellarlos conscientemente, reemplazándolos con la verdad espiritual de que el universo es abundancia infinita, buscando expresarse a través de ti. El tercer paso, el más poderoso, Florence lo llamaba el decreto de circulación sagrada. Consistía en declarar que todo dinero que llegara a ti sería un canal, no un destino final, que fluiría a través de ti hacia donde el universo lo necesitara, y que al hacerlo magnetizarías aún más abundancia. Era una promesa de ser un administrador consciente, no un acumulador codicioso. Margaret estudió los 3 pilares del blindaje con la intensidad de alguien que sabe que su vida depende de entender correctamente. Florence había sido específica en su carta, dejando claro que estos no eran ejercicios opcionales ni sugerencias espirituales vagas. Eran los fundamentos sobre los cuales se construía una prosperidad inquebrantable, inmune a los colapsos que destruirían a otros. El primer pilar era la práctica diaria del decreto consciente. Cada mañana, antes de que el mundo y sus preocupaciones invadieran su mente, Margaret debía declarar en voz alta su propósito superior y su relación correcta con la abundancia. Florence escribía que estas declaraciones no eran afirmaciones vacías, sino instrucciones directas al subconsciente y al universo sobre cómo debía fluir la energía en su vida. El segundo pilar era la acción desde la fe, no desde el miedo. Margaret debía observar cada decisión financiera que tomara y preguntarse: ¿estoy actuando desde la confianza en la abundancia infinita del universo o desde el terror de que no habrá suficiente? Florence enseñaba que una sola acción tomada desde el miedo podía deshacer meses de trabajo espiritual. La fe debía manifestarse en hechos concretos. El tercer pilar era la gratitud como escudo energético. Margaret debía practicar gratitud radical por todo lo que tenía, especialmente en medio de la aparente falta. Florence explicaba que la gratitud era la frecuencia vibratoria más alta y que operaba como un escudo que repelía la energía de pérdida y atraía la de multiplicación. No era fingir que todo estaba bien, sino reconocer las bendiciones presentes incluso en la oscuridad. Esa noche, sentada en el suelo de su pequeño estudio con el libro de Florence abierto frente a ella, Margaret tomó la decisión más importante de su vida. No sería una víctima de las circunstancias. No permitiría que su colapso financiero definiera su destino. Usaría las enseñanzas de Florence. Aplicaría el blindaje de abundancia consciente con total compromiso, sin importar cuán imposible pareciera su situación. Margaret sacó un cuaderno y escribió su primer decreto de propósito superior. Las palabras fluyeron desde un lugar profundo de su ser, un lugar que había estado silenciado durante años por el ruido del mundo corporativo. Declaró que su abundancia no sería para alimentar su ego o probar su valor a otros. Sería para ayudar a otras mujeres que enfrentaran colapsos similares,
para enseñarles lo que ella estaba a punto de aprender. Luego identificó sus creencias de escasez, y fueron más numerosas de lo que esperaba. Creía que el dinero era difícil de conseguir. Creía que tenía que sacrificar su bienestar para merecerlo. Creía que la riqueza de otros disminuía sus posibilidades. Creía que había un límite a cuánto podía recibir. Una por una, escribió estas creencias y junto a cada una, escribió la verdad espiritual opuesta que Florence enseñaba. Finalmente, hizo su decreto de circulación sagrada. Prometió que cuando la abundancia llegara, y notó que escribió cuándo, no sí, la compartiría generosamente. No desde la obligación o la culpa, sino desde el entendimiento de que dar con alegría abría las compuertas del cielo. Margaret cerró su cuaderno, respiró profundo y sintió algo que no había sentido en meses: paz. Acababa de plantar una semilla invisible que cambiaría todo. Los primeros días de práctica fueron brutalmente difíciles para Margaret. Cada mañana se despertaba con el peso de sus deudas presionando sobre su pecho y tenía que obligarse a levantarse y hacer sus decretos antes de que el pánico la paralizara. Se sentía ridícula hablando sola en su estudio, declarando abundancia mientras las cartas de cobradores se apilaban sobre su mesa. Las dudas la asaltaban constantemente. Una voz interna le susurraba que esto era una pérdida de tiempo, que debería estar enviando más currículums o buscando trabajos de medio tiempo. Florence había advertido sobre esta resistencia en sus escritos. El subconsciente, programado por años de creencias de escasez, lucharía contra cada nuevo patrón que intentara instalar. Pero Margaret persistió. Cada mañana, sin importar cómo se sintiera, recitaba su propósito superior. Declaraba que la abundancia fluía hacia ella no para su beneficio egoísta, sino para poder servir a otras mujeres en crisis. Visualizaba ese futuro con tanta claridad como podía. Y luego, durante el día, observaba cada pensamiento de escasez que surgía y conscientemente lo reemplazaba con la verdad espiritual opuesta. En la tercera semana, algo comenzó a cambiar. No en su situación externa, que seguía siendo desesperada, sino en su energía interna. Margaret notó que el pánico constante que la había acompañado durante meses empezaba a disolverse. Una calma extraña la invadía, una sensación de que todo estaría bien incluso cuando lógicamente no había razón para creerlo. Era el primer indicio de que el blindaje estaba comenzando a formarse. El verdadero punto de inflexión llegó en una mañana de abril. Margaret estaba haciendo su práctica diaria cuando sintió algo diferente. Por primera vez, sus palabras no sonaban como repeticiones mecánicas o esperanzas desesperadas. Sonaban como verdades que su alma reconocía. Era como si una puerta dentro de ella se hubiera abierto, permitiendo que la luz entrara a espacios que habían estado oscuros durante años. Ese mismo día, Margaret recibió una llamada inesperada. Una antigua colega de otra ciudad la contactó diciendo que había escuchado sobre su situación y quería ofrecerle un proyecto de consultoría independiente. No era un trabajo permanente ni pagaba tanto como su antiguo puesto, pero era una oportunidad real cuando no había habido ninguna durante meses. Margaret aceptó, sintiendo que esto era más que coincidencia. Lo que más la sorprendió fue su propia reacción. En lugar de aferrarse desesperadamente a esta oportunidad desde el miedo de perderla, se encontró abordándola desde un lugar de calma y confianza. Negociaba sus términos sin ansiedad. Establecía límites sin culpa. Era como si el blindaje de abundancia consciente no solo estuviera atrayendo oportunidades, sino transformándola en una persona diferente que podía recibirlas adecuadamente. Florence había enseñado que el cambio externo
siempre seguía al cambio interno. Margaret finalmente lo entendía. No había estado esperando que el dinero llegara para sentirse abundante. Había cultivado la conciencia de abundancia primero. Y ahora, el universo estaba reorganizando su realidad externa para coincidir con su nueva frecuencia vibratoria. El blindaje no solo la protegía del colapso, la estaba elevando a una dimensión completamente nueva de prosperidad. Mientras trabajaba en su primer proyecto, Margaret continuó practicando los 3 pilares del blindaje religiosamente. Y fue entonces cuando comenzó a notar señales que desafiaban toda explicación lógica. Pequeñas sincronicidades que, tomadas individualmente, podrían descartarse como coincidencia, pero que en conjunto formaban un patrón innegable de que algo extraordinario estaba sucediendo. Un cliente del proyecto la recomendó a otro contacto sin que ella lo solicitara. Ese contacto resultó ser el director de una organización que necesitaba exactamente su expertise. De repente, Margaret tenía 2 proyectos en lugar de 1, luego 3. Las oportunidades no solo llegaban con una facilidad que contradecía completamente su experiencia anterior de lucha y esfuerzo forzado. Pero la señal más poderosa llegó cuando Margaret revisó sus finanzas a finales de mayo. En solo 6 semanas de aplicar el blindaje, había generado más ingreso que en los 6 meses anteriores combinados. Y lo más sorprendente era que no se sentía agotada ni desesperada. Se sentía energizada, alineada, como si finalmente estuviera trabajando con el universo en lugar de contra él. Margaret recordó las palabras de Florence sobre la circulación sagrada. A pesar de sus deudas aún pendientes, tomó una decisión radical. Donó una porción de sus nuevos ingresos a una organización que ayudaba a mujeres en crisis financiera. Fue aterrador. Fue un acto de fe pura. Y fue exactamente lo que Florence había enseñado. Que dar desde la abundancia, incluso cuando parece que no tienes suficiente, es lo que abre las compuertas del cielo. Lo que sucedió después dejó a Margaret completamente atónita. 3 días después de hacer su donación, recibió una llamada de su abogado con noticias que parecían imposibles. El socio que la había traicionado y cuyas acciones habían causado su ruina financiera, acababa de ser localizado en otro país, donde había sido arrestado por fraude. Las autoridades habían congelado sus cuentas y recuperado una porción significativa de los fondos desviados. El abogado explicó que debido a nuevas evidencias, la responsabilidad legal de Margaret estaba siendo reconsiderada. Pero más importante aún, había una posibilidad real de recuperar parte del dinero que había perdido en la demanda original. Margaret escuchaba las palabras, pero apenas podía procesarlas. Después de 1 año de persecución legal interminable, de puertas cerradas y callejones sin salida, de repente todo estaba cambiando. Pero lo más extraordinario no era solo la noticia en sí, era el momento. Margaret llevaba exactamente